Hola, soy Aldo. Y yo soy Liz. Y estás en Háblame de Ciencia, el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día. Y pues bueno, les platico un poco quién es Zoe. Yo sé que todos y todas la conocen, pero de todos modos pues vamos a darle una introducción, ¿no? Porque te la mereces, amiga. Pues bueno, ella es Zoe y ella actualmente es presidenta de la representación de la Federación de Estudiantes Universitarios y pues es una mujer que llegó para trascender, porque definitivamente logró romper con todo un ¿qué diré? Camino donde no había mujeres representándonos, donde no había mujeres al frente de una organización y sobre todo viene de un contexto que a lo mejor muchos, en particular comprendo, de estudiar una ingeniería. Ella es egresada del CUSEI y actualmente está estudiando una maestría en Ciencias. En ciencias, excelente. Entonces, pues este contexto científico, ella definitivamente lo tiene. Bienvenida, Zoe. Creo que eres la ideal para platicar de esto y pues bienvenida, siéntete como en casa. Muy contenta de estar acá. Pues gracias por la invitación. No, pues un placer, de verdad. Muchas gracias a ti por tenerte aquí y pues todas las personas también que están aquí presentes, que ya ahí se escuchó el ambiente, ¿no? ¿Y arriba la prepa No, calidad. Esa es la diferencia de estar en vivo, totalmente. Hay esta interacción más a gusto. Así es, y pues bueno, justamente lo que estábamos viendo pues es de que vamos a hablar hoy de cómo es la divulgación científica, pero usando la tecnología, vaya. Así que pues bueno, para ir familiarizándonos un poquito más con el contexto que tú tienes hoy, cuéntanos para ti qué es la ciencia y cómo la vives en tu día a día. Sí, muchas gracias. Bueno, de principio también me gustaría decir, yo soy ingeniera biomédica. Perfecto. Justamente ahorita estudio la maestría en ciencias con enfoque en genética humana ahí en el CUSIénega y pues desde chiquita me gustó mucho el tema de la ciencia, ¿no? Para mí es toda esta manera de comprender el mundo, ¿no? La ciencia nos permite poder entender nuestra realidad, cómo la conocemos, cómo la concebimos, cómo nos es tangible, absolutamente todo. A mí siempre me gusta hablar, o al menos los investigadores de mi carrera me acostumbraron a siempre decir como, o la ciencia básica o la ciencia aplicada, y era esta guerra en el CUSEI entre los ingenieros en contra de los licenciados en matemáticas, física, química, pero para mí es muy importante la ciencia en el cómo entendemos todas las cosas, porque justo cuando hablamos de ciencia básica es esta parte de cómo se genera un conocimiento a través de la naturaleza, del entorno en el que nos rodea, ¿no? Y la ciencia aplicada es esta parte de cómo todos esos conocimientos de la realidad del mundo los hacemos o los traducimos a una herramienta para que sirva algo, ¿no? Así como muy a grosso modo. Y como este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en mi carrera tuve una clase en cuarto semestre, íbamos terminando el tronco común y comenzamos con imagenología médica, que eran todas estas maneras, o toda esta manera me quiero imaginar que los que están acá conocen los rayos X, las tomografías, las resonancias magnéticas, o han escuchado hablar de eso. Entonces, ¿qué? Justo pensé en una radiografía. Una radiografía. Entonces, justo, ¿cuál es la parte de ciencia básica atrás de las radiografías? Pues en nuestra carrera nos enseñaban cómo un fotón de luz atraviesa ciertos tejidos del cuerpo, de la piel, de los órganos o del hueso, para que a través de una secuencia de adquisición, a través de algoritmos y software específicos para cada uno de esos procesamientos de imágenes, viéramos traducido a una radiografía pues cómo veíamos los huesos, cómo se veían, o en una tomografía o resonancia magnética que tienen una interacción distinta a los fotones en cada uno de los tejidos. Entonces, eso es la ciencia. Okay. ¿No? La ciencia es esta cosa que cuando conocemos cómo algo interactúa con la naturaleza en nuestro entorno y lo aplicamos, nos da un resultado que es el cómo entendemos y cómo hay tantas herramientas en la sociedad actual que nos permiten tener avances significativos, no solo en medicina, sino en la tecnología y en una serie de cosas que son importantes para nuestro desarrollo, ¿no? Me imagino la cara de la mitad de los que estaban allá de que sí, claro, los fotones, yo también pienso que los fotones importan, ¿no? Y sí, justo esa es la importancia, que muchos a lo mejor no comprenden toda la tecnología o toda la innovación o todas las matemáticas, por ejemplo, que hay sencillamente detrás de entrar a Facebook en nuestro celular y de que nos ponga una publicación o otra publicación o cosas por el estilo, ¿no? O sea, los algoritmos. Sí, claro. Que detrás de todo lo que conocemos hay algo científico detrás. Oye, pero ¿y cómo fue que a ti te interesó entrarle a esto de las STEM? O sea, desde chiquita dijiste, sí, de aquí soy, lo descubriste en otra parte de tu vida, ¿cómo fue? Pues creo que es, recuerdo desde que soy muy chiquita, ¿no? Cuando estaba en el kinder, bueno, no sé si puedo mencionar la marca porque estamos dando publicidad.
Pero me compraron de estos juguetes. Y al rato se acaba el podcast, ¿no? Todo tranquilo, de pronto ya lo censuran. Demandados. Yo recuerdo cuando era muy pequeña que pues yo no pedía un microornito de Navidad, sino que yo pedía estos... pero estaban padrísimos. Estaban padrísimos. Sino que yo les pedía a mis papás que me compraran estos primeros laboratorios, ¿no? Y ya estaba yo con mis roquitas, con mis... con los líquidos, haciendo colores distintos. Y ahí es como de mis primeros recuerdos que me empezó a interesar todo. Ahora lo relaciono. De más chica, pues era un juego. Después, en la primaria, pues mis materias favoritas eran ciencias naturales, matemáticas, igual en la secundaria. En la prepa comencé a entrar a estos concursos de biología, regionales, estatales, y yo creo que se me dio natural, ¿no? O sea, para mí era muy normal y muy común pensar en que esto era chido, que esto me gustaba, que me llamaba la atención. Okay. Yo creo que algo bien importante para que no dejara de hacerlo, porque claro que mis papás me decían, no, pues tú tienes que ser abogada, o tú tienes que ser médica, o tú tienes que estudiar nutrición, pero yo le decía, no, pues es que yo quiero ser ingeniera. Y fue un batallar, ¿no? Fue un batallar. Pero al final, pues los convencí que era lo que a mí me gustaba, lo que yo quería hacer. Y pues no tuve esa barrera, ¿no? Como de que alguien, o a lo mejor sí me dijeron como de, no, eso más no. bien a lo mejor rompiste la barrera, ¿no? Yo creo que sí, porque... Se aferró y de que totalmente. Yo salgo de aquí con casco, no me importa, dale como quieran. y con tus botitas y todo el rollo. Sí. Y con mi electrocauterio. No es cierto. Siempre en la mochila. Era un chiste, pero esperaba que se rieran los demás. Ahí está. Con delay, se escucha atrasada la voz. Alguien googleándolo, ¿no? De que, ¿qué dijo? A ver, repítanlo, por favor. ¿Cómo? Sí, pero yo creo que no fue un día que me desperté, me quité la cobija y dije, quiero estudiar algo de las ciencias o quiero algo relacionado con lo STEM. Fue desde que fui pequeña, desde que yo tengo memoria y que tuve las condiciones y a lo mejor no la apertura al principio, pero sí como el valor de decir, pues es lo que me gusta y es lo que quiero hacer. Ok, bueno, y viéndolo justamente en este punto que vendría siendo el eje rector, en este tema, ¿las redes sociales impactaron en cierta forma para que también nacieran a tu interés por ello? ¿O eso fue como ya punto y aparte? ¿O fue de que ya tenías ese gusto y las redes sociales como que te fueron alimentando más ese conocimiento? Yo no podría marcar, porque digo, en la época que yo tenía como para escoger una carrera, pues no existía el TikTok, ¿no? Que es algo ahora... Una gran herramienta para muchos. Fuente de Fuentes de Ortiz, fuente de TikTok. Okay. No había como algo así claro que yo me metí a investigar, usaba YouTube y esas cosas, pero pues mucho fue en la práctica. No existía tanto esa herramienta. Y por ejemplo, ahorita que mencionas esto de esa marca que tiene los jueguitos de química y así. Se llama Mi Felicidad. Sí, algo parecido. Mi Felicidad. Sí. Hace no mucho yo me sorprendí demasiado de que llegué al súper y estaba justo viendo los jueguitos esos. Y ahora tienen un, bastante novedoso por cierto, un kit para ser influencer, ¿no? O sea, te dan tu arito de luz y cosas por el hasta estilo. Tu pantalla verde, ¿no? No, creo que sí tiene pantalla verde. Entonces, ¿dónde es que lo compré? ¿Tú qué opinas de que ahora a lo mejor los jóvenes o los chicos, chicas, ya piensan en una carrera más bien hacia las redes sociales, enfocada o no hacia ciencia? ¿Crees que definitivamente esto está predominando o que a lo mejor las ciencias sí siguen teniendo suficiente peso? ¿Qué opinas? O sea, ¿cuál es tu percepción? Yo creo que ese es un tema bien complejo. Porque sin duda yo creo que hay muchas personas que siguen dentro de su carrera universitaria, digo, no quiero demeritar mucho menos el tema de ser influencer, que incluso es un boom, ¿no? Pero ¿cuál es el trasfondo del por qué las personas quieren ser influencers? Ese es un tema que cada vez que te metes más, pues es todavía más complicado, porque, bueno, al menos con lo que a los que yo les he preguntado y los chavos y chavas que están acá probablemente lo confirmen o no, pero tenemos esta relación de ser influencer es igual a tener dinero. Entonces, conforme yo tenga más likes, conforme más personas yo invite a esta red social porque me dan dinero, pues es una manera o una vía de obtener. Y en un mundo que se rige por el capital, por el tener o no dinero, que el tema consumista que cada vez tiene un boom más grande dentro de las juventudes, pues claro que vemos una vía. Yo quiero tener dinero, ¿cuál es una vía mucho más rápida de tener dinero?
Pues ser influencer, porque también tenemos todo este trasfondo de que, pues sí, estudiamos una carrera universitaria que dura 5 años, que cada materia tiene un proyecto, que llegas a los finales, tienes 12 materias, ya me acordé, ya me agüité otra vez, 2 semanas llorando en finales, y repetirlo durante tantos años, tantos semestres, para que cuando salgas, vayas al campo laboral y probablemente encuentres un trabajo precarizado, con muy pocas prestaciones, con muy pocos servicios. Entonces empezamos a evaluar, no hay trabajo cuando salimos, decimos, bueno, pues entonces para que estudie una carrera que me va a dar un trabajo precarizado, Sí, cuando puedo sea volverme rica de influencer, otra forma. pues probablemente me pueda dar dinero más rápido. No sabemos cuánto dure este boom de que los influencers siempre tengan mucho dinero, ¿no? Quizás puede durar 5 años, quizás 3, quizás 10. Es algo que probablemente no tenemos medido, o sí, y no he leído esos artículos científicos, no lo sé. Pero creo que es como esta parte, ¿no? Sí creo que se le puede dar una vuelta. O sea, sí creo que hay una manera en la que podemos decirles a todas y todos, los estudiantes principalmente, pues hablamos como mucho de la comunidad estudiantil, de que pues no están peleadas una con la otra, ¿no? Que ambas son vías y que ser influencer está bien, pero también el mundo necesita de científicos y de científicas que puedan seguir desarrollando esa información que nos permita tener desarrollo científico, que nos permita vivir mejor, ¿no? Totalmente. Bueno, yo aquí quiero hacer como una observación, si sí lo queremos ver, con una experiencia que a mí me pasó para que se entienda el ejemplo, ¿va? Hace unos días yo me encontraba ahí en una red social llamada ¿esa? No sé si la podemos mencionar. Ah, ya la mencioné varias veces, Sí, pido cierto, perdón. ya la mencionaste, la puedo decir sin problema. Estaba No en nos TikTok, demanden. ¿no? Y salió un video de estos de ¿sabías que? Ya saben cuáles, ¿no? Sí. No, eso es que hasta la voz está chistosa, ¿no? Haz de cuenta, y decía, el oso perezoso es el animal que más horas duerme al día, ¿no? Y creo que eran 20 horas o algo así. Yo hace tiempo, porque había hecho esa pregunta a un influencer, sabía que no era Los el oso koalas. perezoso. Según yo, por lo que yo había investigado, era el koala, porque eran 22 horas. Y me llamó la atención, dije, voy a volver a investigar, a lo mejor yo hice mal la pregunta, ¿no? Investigo, también no voy a mentirles, lo chequé ahí 2, 3 paginitas, confirmé, dije, ok, es el koala. Entonces, en este punto, ¿cómo le vamos a hacer para deshacernos de toda esta desinformación o información falsa que nos aparece? Porque en mi caso, yo por curioso y porque ya lo había visto anteriormente, fue que me metí a checarlo, a confirmar esa información. Pero te aseguro que el 99% de las personas que ven ese TikTok va a ser de, sí, ya me quedé con esta información. Sí, Lo claro. comparten y lo difunden, ¿no? Ya sé, hasta lo ponen de estado, ¿no? Y en las conversaciones salen para sentirnos interesantes. ¿Sabías esto? ¿Dónde lo viste? Tú lo aprendí. investigué. Lo leí en un artículo el otro día. Lo leíste en una publicación. Es que fíjate que estoy inscrito a la revista de investigación. Totalmente. Entonces, ¿cómo le podemos hacer como para, en este caso, si se están uniendo las redes sociales y la ciencia, para darnos cuenta cuando algo no es real o no tiene todos los argumentos posibles para decir, ok, esto es bueno? Es difícil. Es muy difícil porque cada vez que estamos más inmersos e inmersas en este mundo, porque es como una realidad alterna, podríamos decirlo, ¿no? Yo hasta llego a mi casa y digo, tengo que tener mi media hora de ver videos para conectar con todo lo que dicen todos, luego dicen memes que no entiendo y me siento desactualizada, pero tenemos que cuestionarnos todo, y no solamente cuando estamos en redes sociales, sino que este pensamiento crítico en el que nos enseñan en la universidad, en la preparatoria y en nuestras licenciaturas, pues tenemos que aplicarlo en absolutamente todo, en lo que nos dicen nuestras tías, porque claro que ya nos acostumbramos a que si llega nuestra tía y nos dice que si nos tomamos el té de esta hierbita nos vamos a sanar, pues claro que vamos a decir, claro que no, tía, eso es, ¿dónde lo viste? No, pues me contó. Entonces sí sabemos discrepar la información, pero nos hemos hecho perezosos y perezosas, ¿no? Tengo información rápida de 15 segundos, cada vez es más difícil que los chavos y las chavas nos podamos concentrar en las cosas, y el claro ejemplo son estos videos que salen en esta red que ya mencionamos varias veces, de la Rosa de Guadalupe a la mitad, y la parte de abajo con cosas como ASMR o partiendo, sí, los han visto, por eso están riendo, yo también los veo. No, y me cae que más de uno ha de estar ahí con el celular de, sí, perdón, ¿cómo? Así que acaba de decir. Sí, claro, entonces eso es el claro ejemplo, o lo vemos como ejemplificado en este tipo de videos, que nos cuesta mucho poner atención. Entonces son todos estos factores que hacen, bueno, pues tengo información rápida, esto es una realidad, lo comparto, pero lo que compartí es información real, porque si yo lo comparto, pues a lo mejor llega a otras 200 personas, que lo van a compartir, que llega a otras 200 personas, y se hace una red inmensa
con una información que probablemente no es cierta, pero todos y todas la asumimos como una realidad. Entonces, la clave es siempre cuestionarnos. Yo creo que cuando estábamos en la primaria, en la secundaria o en cualquier etapa de nuestra formación, nuestros profes nos decían, tienen esta tarea de investigación, pero no pueden usar Wikipedia. Y siempre nos hablaban de Wikipedia. Hay otra marca que mencioné que no debía. Una más. Creo que tendremos que poner muchos pip en la edición. No hay problema, más bien que paguen y ya, pues de ahí ya sale, ¿no? Que paguen Creo ya. yo. Pero siempre nos decían, y todos nos preguntamos, ¿por qué no podemos usar Wikipedia? Pues era porque otras personas podían llegar a editar sin que hubiera como una investigación de por medio. Y entonces todos los chavos hasta hacían memes de que se la pasaban editando Wikipedia para hacer ¿Quién fake edita news. más, no? Seguramente lo hiciste, por eso te ríes. No. Pero Nervioso. nuestros Ayuda. profes nos decían, no utilicen ese método, utilicen los libros, utilicen otra cosa que nos pueda dar certeza de lo que leen, lo que escriben y lo que vienen a entregarme como tarea es una realidad. Y desde ahí es esta formación, o tenemos que tener este chip de cuestionarnos absolutamente todo. Entonces, si no tenemos esa labor de criticar, de cuestionar y de discrepar la información, bueno, pues yo creo que sí estamos perdidos a que todo el mundo comparta fake news y asumamos realidad, como lo que pasó en la pandemia, ¿no? Totalmente. Que compartían, tómate esta agüita y con esta agüita 15 mililitros todos los días, no te vas a enfermar. Y al rato te enfermabas. Y por luego el te agua, enfermabas, ¿no? Claro, porque no, sí, sí, sí. o eso generaba en tu organismo una serie de cosas y, bueno, otra enfermedad, ¿sí? Entonces, yo creo que es este rollo de cuestionamiento. Y bueno, lo bueno de todo esto yo creo que también es algo que hemos aprendido a lo largo de varios episodios, vayan a escucharlos. Es como este otro lado donde hay muchos que se dedican a volverse influencers o youtubers o cualquier cosa del estilo, pero desde la ciencia. O sea, tal es, por ejemplo, esta página de, no sé, divulgación con gatitos, todos aquellos que son estandoperos, pero que son justo estandoperos de ciencia y que se dedican a hacer su show únicamente con ciencia. O, por ejemplo, pues lo más esencial, ¿no?, de nuestra universidad, o sea, Ciencia UDG, que se dedica básicamente a apoyar estos proyectos de ciencia, a más o menos difundir todo lo que están haciendo en los centros universitarios, a crear estos espacios, etc. Pero ¿cómo le podríamos hacer para que todo eso realmente tenga un impacto más grande? O sea, porque el contenido está ahí, lo que dices, a veces ya no sabemos discernir y a veces elegimos tomar el camino de los 15 segundos en lugar del camino del video que a lo mejor, no sé, tenía más letritas, pero que también estaba tratando de divulgar, porque creo que la divulgación de la ciencia finalmente pues es lo más cool. Háblame de ciencia. Hablemos de ciencia. Sí, esta parte, digo, y recuerdo mucho una clase que tuve también en la carrera, que era una clase de genética, era una optativa. Pues varios dijimos, pues acaban de abrir esa materia, pues hay que tomarla, queremos saber de genética. Y yo resumiría, ahorita les cuento la historia, en no tener miedo de hablar de esas cosas. Estábamos en esa clase, la doctora Flor, le mando un saludo a la doctora Flor si ve este capítulo, ojalá que lo vea, es una doctora científica en CUSEI, ella investiga colibrís, ¿no? Investiga su ADN, ve algunas mutaciones y tiene investigaciones postdoctorados también en tema de genética en colibríes. Y un día ella en su clase llevó a una chica que también hacía un doctorado con ella, la doctora Flor era su asesora, pero nos fue a hablar de murciélagos. Entonces nos empezó a platicar de las especies de murciélagos mexicanos y dónde estaban en el occidente unos, en el norte otros, y era una clase pues, de platicarnos de eso. Entonces yo, en el transcurso de esa clase, pues tuve una duda medio rara. A ver, ¿no? cuenta. Me pregunté, y me daba miedo decirlo porque pues en mi carrera todos son muy críticos, o criticones a veces, entonces era una pregunta pues medio rara, ¿no? Y yo estaba pensando y dije, ¿los murciélagos se podrán reproducir entre especies? O sea, ¿una especie se puede reproducir con otra especie de murciélago? Porque son distintas, su genoma es distinto, y pues dije, bueno, pues voy a preguntar y si me critican, pues ni modo. Ya levanté la mano, le pregunté si era posible y la chava que estaba dando la conferencia me dice, justo esa es una pregunta de una chica que está haciendo su tesis doctoral en nuestro mismo programa. O sea, una duda que yo tuve en una clase random que creía que iba a ser una pregunta torpe, era la pregunta De toda una tesis. de toda una tesis, Okay. ¿sí? De cómo investigaban alrededor de esto.
Y justo creo que es esta parte de no tengamos miedo de hacer esas preguntas, porque esas preguntas pueden ser el nuevo descubrimiento que existe en el mundo que pueda mejorar algo. Porque estuvimos las últimas semanas yendo a todos los centros universitarios para escuchar qué decían los rectores que habían hecho todos los años. Y en el CUCBA, por ejemplo, en el informe de la rectora, nos dicen que un científico del CUCBA acababa de descubrir una nueva especie de planta. O sea, creeríamos que tan avanzada está la ciencia, tan avanzada es que ya no puedes descubrir nuevas plantas ni nuevos animales. Pues sí se puede, sí se puede. Entonces, no tengamos miedo a tener estos cuestionamientos ni estas preguntas de cómo vuela una mosca, de por qué eso es de ese color. Todo tiene algo detrás. Y si tenemos este pensamiento del cómo tener esta duda, ¿no? De ¿por qué eso está rosa? Pues porque los fotones de luz, volvemos a los fotones de luz, ¿no? Tienen ciertas ondas que en una frecuencia hacen que sea de un color o que percibamos un color. Sí, todo tiene algo detrás. Entonces, empecemos a hacernos esas preguntas porque a lo mejor esa pregunta que creíamos tonta puede ser el cambio del mundo. Puede ser el cambio del mundo. Yo tenía un profesor que siempre nos decía que quítense la curiosidad de papa, ¿no? Y me parece pues la frase más genial del mundo, porque definitivamente, o sea, si no te quitas la curiosidad, pues más bien, sí, o sea, nunca vas a lograr nada. Y bueno, me acordé ahorita que dijiste lo de los murciélagos, que alguna vez riéndonos y no, siempre todo el mundo juzga mucho a todas las carreras y sus proyectos. Pero una vez vi un proyecto muy interesante que estudiaba la mecánica de fluidos de los Oreos. ¿Por qué tu Oreo tiene ese centro cremosito así? O sea, ¿cuál es la mecánica de fluidos para que se quede así y no se aplaste a diferencia de otras galletas? Entonces lo recordé con eso de los murciélagos, ¿no? O sea, siempre hay ciencia detrás de todo. Sí, y esta parte de también hacia los profesores y profesoras, o sea, permítanos hacer más proyectos de ciencia que tengamos que hacer públicos. Siempre cuando estamos en nuestras clases, por ejemplo, de español o algo en la prepa, nos piden hacer un video y que ese video tenga compartidas y que con eso nos van a calificar o es parte de un proyecto de semestre. Pues que los profes de matemáticas también lo hagan, que los profes de química, de geografía, de cualquier tipo de ciencia, bueno, ahorita estamos hablando más como de ciencias biológicas, creo que es como lo que les he platicado un poquito más, pero hay ciencias sociales también, ¿no? Entonces, pues hagamos que los profesores, que los maestros, las maestras nos permitan involucrar o hacer un match entre lo que aprendemos en matemáticas y las redes sociales. Okay. Porque eso es algo que ni pensamos, ¿no? Sí, o sea, eso sonó muy Julio Profe, la verdad, así de redes sociales, matemáticas. La verdad nos ha salvado más de una ocasión. Oye, pero antes de continuar aquí, Zoe, yo te quiero preguntar algo. Tú acabas de decir que es bueno sacar sus curiosidades y así, las preguntas. Ay, no. Oye, pero entonces lo del murciélago, sí, no. ¿En qué acabó la tesis? O sea, es que estaba platicando yo todo el rato con la duda de entonces sí o no. Dijo de la tesis y todo, pero nunca supe si sí. ¿no? ¿Sí? Sí. Ok, gracias, ya. Más calmado. Y bueno, justamente a eso vamos a tocar en esta pregunta. Que cómo vendría siendo la forma correcta entonces de poder manejar la ciencia en redes sociales. Ahora sí que divulgarla de la manera correcta. Ya vimos cómo es todo este tema de la desinformación, cómo evitarla, o sea, tú solito ponerte a investigar, ver, ok, esto es falso, esto es real, pero tú cómo crearla, o recomiendas mejor no, tú no la crees, deja que un profesional lo haga. Yo creo que es tomar el valor de hacerlo y hacer lo que nos gusta y promover el contenido que nos gusta. Okay. Hay personas que, por ejemplo, no sé si ubican a Javier Santaolalla, ¿no? Que sí lo ubican a Javier Santaolalla, es un divulgador de ciencia, él es español y hace videos explicando física de cualquier cosa, ¿no? El otro día vi que también publicó en Twitter un video, no sé si vieron un video que se hizo como medio viral de mexicanos en Estados Unidos, que está como mucho ahorita el rollo por el tema de Florida, que piscaban tomate, entonces aventaban el tomate y caía, o sea, tenían una técnica medio rara, ¿no? Hay como para aventar un bote, que saliera el tomate, cayera donde debía caer y el bote se iba para el otro lado con un solo movimiento. Okay. Entonces Javier Santaolalla dice, mira, pues así, aquí es la ley de la inercia y bueno, pues a él le gusta la física y él conoce de física, pues entonces habla de física y encuentra la física en todo, o sea, lo hace muy aterrizado a nuestra realidad o a lo que vemos
Y pues yo diría que cada persona, conforme a lo que le gusta, pudiera comenzar a desarrollar y que pues no nos dé vergüenza. Muchas veces creemos que es mucho mejor subir un video bailando que hablar de ciencia, pues los dos son valiosos a su manera y los dos tienen público. Lo que sí es esta parte también de incentivar, porque creemos que si hablamos de ciencia en redes sociales, probablemente pues nos digan, wow, qué interesante, pero no llegue a el 1,000,000 de vistas, porque no es algo que da risa, a lo mejor, ¿no? Que es como lo que se hace más viral de manera rápida. Pero también, pues que pues le entremos, ¿no? O sea, que podamos tener la capacidad y el valor de decir, bueno, pues yo quiero hablar de esto y también crear mercado. Porque sí hay mercado para esas personas que hacen cosas de risa, pero el mercado de la ciencia, hablando de capital y todo, pues a lo mejor es un poco más reducido, pero también porque yo creo que no está tan explorado ni exponenciado como los otros tipos de influencers. Okay. Pero para crear mercado, digo, ya es otra conversación todavía más profunda, que también tuvimos con muchos investigadores de mi carrera cuando íbamos entrando, que nosotros queríamos hacer una investigación, ¿no? Yo quiero investigar acerca de temas de neurociencias, que de repente puede ser muy interesante para muchas personas, hablar de la serotonina, hablar de cómo somos felices, de cómo estamos enojados y una serie de cosas. Pero para hacer esto, pues teníamos que hacer una investigación. Pues hacemos una investigación. Entonces, entrábamos en un equipo, empezábamos a investigar, revisábamos todos los papers que teníamos que revisar y hacíamos nuestro documento. Entonces, pues éramos estudiantes y necesitábamos que un doctor con más investigaciones pudiera llevar nuestra investigación para que pues alguien nos hiciera caso, porque, okay. O sea, a lo que voy es, después de eso hay como una serie de barreras muy grandes en la ciencia, claro. Y las personas que consumen ciencia, yo podría decir que incluso es una élite, sí. ¿No? Hablamos de las élites porque llegas, quieres publicar tu paper, no puedes, bueno, ya puedes, a lo mejor tienes que pagar para que se publique, luego se publica en revistas de ciencia que tienen costo en su suscripción. Entonces, ¿quiénes la pagan? Pues probablemente personas que viven de la ciencia porque tienen que tener más conocimiento, que solo les gusta, pero que tienen un poder adquisitivo, ¿sí? O mismas personas que escriben en la revista también. O mismas personas que escriben en la revista. Claro. Es una comunidad que es un círculo, o sea, persona que escribe ciencia, persona que consume ciencia, y es un círculo. Pues necesitamos que se rompa ese círculo. Claro, ¿no? Se diversifica. Que sea la ciencia más accesible para todas las personas. ¿Y cómo podemos hacerla más accesible para todas las personas? Divulgándola en las redes sociales, yo creo. Qué bonito sonó eso, la verdad. Ya me dieron ganas de hacer un videito hablando de en este momento, la mecánica de fluidos de las galletas Oreo. De las galletas Oreo, sí. Ya me exhibí. Bueno, y por ejemplo, esto que dices también, ¿no? A veces, ¿cómo le hacemos si la tecnología tampoco es tan accesible? O sea, si divulgamos la ciencia, pero ¿cuál crees que sería el siguiente paso? O sea, tratamos de tocar puertas, tumbamos barreras, que justo a los estudiantes es lo que más les topa, ¿no? A lo mejor sencillamente presentan un modular y es un modular con suficiente alcance como para que en serio se vuelvan ricos, pero no tienen un sustento, a lo mejor no tienen tampoco una inversión y ahí murió, como un proyecto con el que te titulaste y se acabó. Pero ¿cómo le podríamos hacer para explorarlo más allá o para que realmente, pues ahora sí que todos los estudiantes de todos los centros universitarios se le empiecen a creer? Yo creo que aquí tenemos que hablar dos cosas. La primera es la hipertecnologización del mundo y la segunda es, claro, las desigualdades. La primera porque pues para todo lo que hacemos, a donde vamos, siempre tenemos nuestro teléfono, siempre buscamos una red Wi-Fi, siempre buscamos como de todas estas alternativas tecnológicas con las que ya no podemos vivir. O a ver, levante la mano, ¿quién de acá puede pasar un día completo sin su teléfono? Dijo pueden, ¿eh? Pueden. Mejor pregúntales quién no trae celular. ¿Quién no trae celular ahorita? Creo que solo una persona. ¿Sí? Y mi pregunta es ¿por qué? O sea, a lo mejor... Te lo robaron, se lo robaron ayer. A ver, la que levantó la mano, ¿qué le pasó a tu teléfono? ¿O por qué no? ¿Se descompuso tu teléfono? Por eso dije pregunten no, por qué. No, porque no tuviera acceso. O sea, siempre estamos pensando y actuando y nuestro mundo se ha vuelto la tecnología y cada día es más difícil vivir sin ella. Pero hay otra parte de las desigualdades. Por ejemplo, hay zonas del estado de Jalisco donde el 50% de la población no tiene acceso a una red Wi-Fi ni a datos en su teléfono. Mucho menos a un smart, ¿no? O sea, todavía traen ese celular que les sirve
pues para lo esencial, para comunicarse. Sí, entonces, pues, ¿cómo resolvemos la desigualdad? ¿No? Creo que eso es otro podcast. Nos vemos en otro episodio. Pero debe ser un componente donde paralelamente pueda crecer esto, sin la deshumanización tampoco. Bueno, ya también, ese es otro podcast. Pero sin duda, para acercarlo a más comunidades, con el tema de si no tienen acceso a tecnologías de la información, bueno, es compleja, hay metodologías, puede haber muchos talleres, incluso pues, deberíamos pensar cómo estudiantes del CUSEI van a hacer una charla en un barrio para enseñarles a las abuelitas y los abuelitos cómo utilizar su teléfono. Ok. ¿Sí? Claro. Pero así como una receta para poder resolverlo, creo que no es tan fácil. No está tan es fácil. algo más complejo, ¿no? Sí. Pero bueno, ahora viéndolo desde tu perspectiva, desde tu experiencia, desde lo que tú ya has realizado, ¿cómo la FEU ha estado ayudando en este sentido a pues divulgar la ciencia por medio de tecnología o redes sociales o así en general? Pues mira, la FEU en algunos años atrás tenía un evento llamado Brújula, donde hacían campamentos, hablando de tecnologías, de robótica, algunas escuelas, ¿no? No sé si sabían, pero en el CUAD, y esto es dato para todos los estudiantes de la universidad, acaban de habilitar un aula con pantalla verde, con cámaras, todo un set completo para poder grabar clases. Entonces, la idea es que si la FEU tiene esta página web donde pues publicamos cosas de la organización, pues que haya una sección donde podamos hablar de otro tipo de cosas, ¿no? O sea, que haya como esta parte, a lo mejor les robo un podcast de ciencia de la FEU y vamos a hacer competencia. Pero otra Vamos parte, a borrar el episodio, ya se acabó. otra parte bien importante, bueno, muchas personas han llegado a decirme, oye, Zoe, es que la FEU debería tener una revista científica. Creo que eso es muy complicado. Porque para tener una revista científica, tu comité de ética, todos los que revisan, no tenemos los recursos para hacerla, ni humanos ni económicos. Y también sería cobrando mensualidad. Se vende a 20 ¿no? cada revista. No, ciencia gratis para todos. Excelente. Sí, pero sí tiene como un mecanismo muy complejo para que estudiantes pues, podamos hacerlo, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es interconectar a esos estudiantes. Por ejemplo, el otro día un chico en CUCBA justamente me dijo, oye, yo quiero ser investigador. Yo estoy en cuarto semestre de la carrera de alimentos, pero quiero hacer una investigación con CUSEI. Pues, la verdad es que yo no conozco a nadie en CUSEI. Bueno, ahí es donde entra la FEU, ¿no? Y podemos ayudarles a todos esos estudiantes a interconectarse entre ellos para hacer clubes de investigación, ¿sí? Entonces, sí es complejo porque una parte de la organización, y se tiene que reconocer, muchas veces no voltea a ver a la ciencia. Pero otro dato, yo soy la primera mujer presidenta, no solo mujer, sino que también soy la primera presidenta que es de esta área, de las ciencias. Entonces, pues claro que tenemos que empujar también proyectos de ese tipo, ¿no? Excelente, la verdad es que se ve un buen panorama, un buen porvenir. Totalmente. Y me pareció bastante cool esto, ¿no? O sea, que vean como motivo el poder relacionar a los estudiantes, aunque sean de centros universitarios completamente distintos, de zonas de Jalisco completamente opuestas. Pero bueno, todo lo bueno lamentablemente llega a su fin, pero no hemos acabado, porque viene nuestra parte favorita. No me hagan deletrear ácido desoxirribonucleico. No, Esto se viene como blooper, sí. Es Yo para estoy acabar con todo. ansiosa de que lo deletree, por favor, el spelling bee se tiene que llegar. Totalmente. Pero bueno, nuestra sección favorita, este mito o realidad, esto que realmente hacemos en todos nuestros episodios y que es lo que más nos gusta, te le damos un poco de contexto. Son solo unas pequeñas frases y no tienes opción, solo respondes mito o realidad y como que por más polémicas que sean no puedes dar contexto. O sea, no hay de que sí, pero, o no, pero, o probablemente sí, no. Es Mito o o realidad. Ok. No más. ¿Va? Juega. Adelante, Liz. Dice, la divulgación científica en redes sociales es devaluada por la creencia de que el conocimiento no puede ser divertido. Mito o realidad. Realidad. Ok. ¿No te mueres de ganas de explicarlo? Sí. Sí, no se puede. Se le vio la cara. La siguiente es, ¿la innovación educativa solo consiste en migrar a otras formas de formación y divulgación de conocimiento? Mito. Ok. La que sigue se viene así como con un pequeño guiño a la ciencia. Las redes sociales son un caldo de cultivo para difundir mala ciencia. La cara. Ay, no, qué cosas. ¿Puedo no ver a la cámara?
Realidad. Ok. No te preocupes, en nuestras historias... Las historias de Háblame de Ciencia lo vas a explicar. No, sí, o sea, 100% real, ¿eh? 100% real, no fue que me imaginé al marcianito, no sé por qué me trajo el recuerdo. Vamos a grabar una historia terminando ahorita el episodio donde vas a poder explicar, ¿va? Para que Excelente. también los que están aquí... Vayan a la O sea, por favor, sigan el podcast. Ajá, por favor, no Gracias. spam. La siguiente. La pandemia que inició en 2019 demostró que la educación y la ciencia necesitan revolucionar. Realidad. Ok. Se necesita una gran inversión económica para innovar en ecosistemas de aprendizaje. Mito. Ok, y la última. Las y los jóvenes ya no buscan ser científicos. No quiero. Mito. Ok, Hay actitud, hay actitud. Yo creo que eso merece un aplauso, ¿no? Fueron buenos mitos de realidad, por favor. Creo que sí. Y se vienen buenos contextos, además. Sí, creo que si no doy contexto pueden sacar muy mal contenido de esto. Ok, Todo fuera de contexto. Sí. totalmente, pero ahora sí vas con la dinámica de que deletrea y todo eso, ya. Es No el jalo. momento. Ay, ¿por qué no? Estaría padrísimo. ¿No? No. A ver, inténtalo, sí, inténtalo. A, C, I, D, O, D, E, S, O, X, I, R, R, I, B, O, N, U, C, L, E, I, C, O. Y otro aplauso, por favor, claro que sí. La verdad, yo me dijo Concentrándome. No te voy a mentir que yo me perdí, yo en mi mente ya las letras ya no Sí, tenían sí, sentido, vamos a hablar. Siento que va a ser graciosísimo ponerlo en una imagen y que esté mal, ¿no? que salga de Soxy. Se acabó. Ya sé. Pero bueno, pues la verdad es que fue un episodio bastante ameno, fue un episodio bastante cool donde se pudieron compartir como que puntos de vista de diferentes áreas o de diferentes carreras. Y pues la verdad es que estamos muy agradecidos de que nos hayas acompañado hoy. No, Muchas yo gracias. muy por- agradecida de haber estado acá. Les estaba platicando que estaba un poco temerosa porque los últimos meses pues no he hablado mucho de ciencia, pero pues yo creo que es un ejemplo de que las personas que hacemos cosas distintas como representación estudiantil también podemos hablar de ciencia. Eso. Háblame de ciencia, claro que sí. Y pues antes de despedirnos, queremos unas recomendaciones, ¿te parece? Ya parece tenemos un excelente, ratillo, sí. creo que sin pedir las recomendaciones. Una película, ¿qué te parece? Un libro. Y ¿qué una más? serie. Y una serie que nos recomiendes, de lo que gustes. Puede ser gusto personal o ya sea de la ciencia, lo que quieras. Ubican que a veces cuando estamos, que no queremos ver cosas, como pensar mucho en lo que vemos, tenemos nuestra comfort movie, Sí. Ok. El diablo viste a la moda. Pero está buenísima. Bien, claro, claro. Ahora, libro, serie. Un libro, ¿cuál podría ser? ¿De ciencia o no de ciencia? No, puede ser lo que sea. O sea, a gusto personal lo O decimos. sea, si quieres decir hasta el Principito, adelante, lo que tú gustes decir. ¿Por qué El se ríen? Principito. Todos contestan el Principito. El rector con está favor. feliz por esto. ¿Y serie? ¿Serie? ¿Cuál ¿Falta serie? serie? Una serie, hace mucho que no veo series, pero últimamente veo mucho Grey's Anatomy. Ok. Sí. Bien. Excelente, bueno, está bien. Estuvieron bien las recomendaciones, digo yo. Y tus redes sociales también, por favor, claro que sí. @zoermr en Instagram y en TikTok @zoermr_. Excelente. También en Twitter. Para que vayan a seguirla. Ahora sí ya no nos pueden culpar por haber hecho spam de nuestras redes sociales. Ya, Exacto, ya está también ya spameó. pareja la situación, aunque dice que nos va a bajar el podcast. Dice por ahí que nos va a hacer Bueno, que nos competencia. invite al menos, ¿no? O sea, invita. Ya La invitamos, introducción. ahora nos toca ir para allá. La verdad. Excelente. Y pues bueno, no olviden a nosotros también seguirnos en nuestras redes sociales, en Háblame de Ciencia en Instagram, también en las redes de la Universidad de Guadalajara. Cada semana les estamos avisando del episodio que se viene cada martes. Y pues también de seguir las redes sociales de Ciencia UDG, pues porque gracias a ellos estamos por acá platicándoles aquí tan cómodos, a gusto, tranquilos. Y Aldo, platícanos en dónde salimos cada martes. ¿Es en serio que lo tengo Sí, que tienes decir que yo? rapearlo tú. Bueno, no lo voy a rapear. No lo voy a rapear. Sí, O sea, sí. Y ya le creo que no rapeas tú. Bueno, ya que. Ay, se me fue la Imagínate voz, el beat. justamente. No, ok, el beat ahí lo tengo en la mente. Bueno. Y recuerden seguirnos el martes. Ah, no, pero eso es como de locutor, ¿verdad? Eso no Sí, es rapeado. En me YouTube. rapean así. Es que es mi modo de rapearlo, es diferente. En YouTube, Deezer, Amazon Podcast. ¿Ya lo dije mal? Sí. Ay, no lo puedo creer. Spotify y Apple Podcast y Apple Amazon Podcast. Music. Ojalá que la Fusionaste. edición salga el cargando. Claro, claro. Porque va a ser se los épica su juro, cara. es que tengo mi forma de rapear, por favor.
Ya, yo no quiero hablar ya. Tú despídete, por Pero favor. bueno, pues Quede. van y nos busquen cada martes aquí, lo verán en la cara del Aldo, todas las redes donde nos encuentren. Me hubiera tapado como se ve, ¿verdad? Le hubiera hecho así de... Aquí. Para que no me pongan el cargando. Y pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos a quienes están aquí dentro del foro y pues gracias a quienes nos están escuchando allá en casita en este episodio que va a salir dentro de las redes de Háblame de Ciencia. Y pues no se vayan quienes están aquí de forma presencial porque tenemos la oportunidad de hacer un par de preguntas, entonces quien quiera hacer una pregunta puede levantar la mano y quienes están allá en casa, pues muchísimas gracias por habernos acompañado y pues esto se terminó, las preguntas Los vas a dejar con ganas. pues las dejo en los comentarios. Totalmente, o sea, van a estar escuchando y va a ser así como de, oye, pero yo también quería escuchar las preguntas, pero... Aquí ni llegó. modo. Ahí pueden ver la repetición en la Universidad de Guadalajara en Facebook. Exacto. Claro que sí, ahí va a existir, así que pues muchas gracias por estar en este episodio más de Háblame de Ciencia. Zoe, muchas gracias. Muchas gracias Nos por la vemos en el invitación. próximo episodio. Un podcast de la Universidad de Guadalajara y 40 decibeles.